No pasa nada. Sí, Nora. Bueno, espere un cachito, yo ahora después la llamo en un rato. La llamo dentro de un rato. Chao. Hola, ¿me escuchan? Jessica, ¿me escuchas? Sí, Ah, ¿qué profe, tal? lo escucho. Bueno, vamos a esperar un Bueno. cachito que entren los demás, porque tenía armada la reunión y desapareció en el Zoom. La primera vez que me pasa después de varios años. No, igual los chicos tienen el enlace, porque lo Sí, sí, mandaron, ¿no? pero yo igual recién les mandé un mail por las dudas, invitándolos, porque cuando voy a entrar, se me había actualizado el Zoom, y entonces puede ser que ahí se me borró la reunión. Bueno, vamos a esperar. Bueno. Acordate que cuando pasen los 40 minutos se corta, o los 30, mejor dicho, y se quedan ustedes ahí. Yo vuelvo a la sesión y los vuelvo a admitir. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo están las clases en las demás materias? Bien, por ahora va tranqui por ahora. Está bien, listo. Eso es lo bueno. ¿La primera Sí. vez que tienen así clases virtuales? El año pasado tuvimos todos virtuales. Ah, está bien, listo. Se manejaron bien. Sí, Sí, lo que pasa es sí, que ahora sí. van a comenzar las prácticas y van a tener que ir al hospital o donde les toque, ¿no? Sí, los jueves y los viernes tenemos las prácticas que ahora estamos yendo al colegio, Ah, como está bien, gabinete. perfecto. Ahí en Mosconi Sí, está. sí, sí, sí. Ahí, hasta que empiecen las prácticas, que supuestamente en 2 semanas empiezan, en Ah, teoría. está bien. Sí, a ver, mientras que haya lo que hacemos en toda actividad, o, limpieza de manos, tapaboca, o eso de tapaboca a mí mucho no me tira, a mí barbijo es mucho mejor, porque la gente con ese concepto de tapaboca se tapa la boca y la nariz la deja al aire y está tirando style permanentemente. Pero es mínimo. En las escuelas en realidad no se contagian, generalmente son en los lugares cerrados, están, los chicos se reúnen para jugar a la Play, chicas también, para escuchar música, y ahí es donde viene. Sí, sí Parece que los demás... es Ah, no, está complicado. bien, ahí hay 6 personas, a ver, un segundito, ahí está, ahí están entrando. Hola Matías, Silvina, Mirna, Juan creo que es. Sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Hola, bueno, vamos a comenzar y después de a poquito, los demás que van introduciendo me van, o sea, ustedes me van diciendo quién viene. Bueno, vamos a hacerlo primero, ¿no? Vamos a compartir. Yo siempre comparto todo el escritorio, o sea que comparto toda la PC, para que yo pueda interactuar entre los distintos elementos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito de 2 minutitos de qué es lo que vimos hasta ahora. La materia es informática en salud y nosotros en estas 2 primeras clases lo que hacemos es 2 o 3, un repaso histórico para situarnos a partir del cual vamos a comenzar a comprender primero la computadora, los componentes y cómo funciona. Pero para eso, hombre, tuvo que haber caminado a lo largo de la historia. Entonces, primero comencé con una palabra. ¿Qué palabra había escrito en la clase anterior? Que no fue el... ¿Se acuerdan? Abaco. Muy bien, entonces vamos a arrancar con eso.
Entonces yo lo que hice primero ahora, puse acá este PowerPoint. ¿Ok? Entonces, estos son los temas que nos competirían, que competen para esta unidad. Vamos a poner algo así, miren. Esto lo vamos a minimizar. Esperen un segundo. Ahí está entrando Martina. Ahí está. Y esto lo vamos a poner así chiquito, para que lo vean bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el próximo paso era la palabra ábaco. Hola, ¿qué tal? A partir del ábaco, nosotros dijimos, bueno, ¿para qué servía? Primero el hombre tuvo que abstraerse, y esto que lo hacía en forma natural, obtener cosas, alimentos, animales, el calzado, etcétera, en su primera parte, ¿qué hacía? No estaban los números. Entonces, al no estar los números, ¿qué teníamos que usar? Las manos, los dedos. Eso le dio el concepto de que esa representación abstracta de lo que tenía en la mano significaba algo. Y entonces le dio un sentido. Aparecen los números, no por casualidad trabajamos con base 10, ¿eh? O sea, trabajamos con base 10 justamente porque tenemos 10 apéndices. Si hubiéramos tenido 3, 4, 5 apéndices, nuestra abstracción se hubiera ido hacia ese lado. Que no es algo, o sea, loco. ¿Por qué? Porque no solamente existe el sistema decimal, sino que existe el sistema binario, que es el que vamos a utilizar más adelante, el sistema octal, el sistema hexadecimal, o sea, depende de la disciplina, ustedes usan un sistema de numeración. En informática es muy común usar el binario para representar la tensión, el hexadecimal, que simplifica un poco eso armado del valor o de la magnitud del elemento que ustedes están teniendo, y también se maneja el octal, en lo que serían los componentes internos. Nosotros, como no vamos a manejar o administrar los componentes internos, vamos a comúnmente utilizar el binario, el decimal y el hexadecimal. Después lo voy a explicar para que ustedes vean por qué se usa el hexadecimal y por qué es más simple de poder hacer. Bueno, entonces el primer paso, ¿qué sería? Usar el ábaco. Para llegar al ábaco tengo que tener el concepto de número. Los números dijimos, ¿qué cosa? Que estaban en sistema decimal. Pero ¿en qué formato de escritura lo hacemos? ¿Son números romanos? ¿Son números griegos? ¿Cómo son los números? ¿De dónde venían estos números? ¿Mm? A ver, ¿de dónde venían? Ay, no me acuerdo. Bueno, los números son arábigos. O sea que cuando yo escriba, ejemplo, en un procesador de texto, y supongamos que tienen que hacer una tesis, un manuscrito, un paper, generalmente le van a decir los tutores cómo tienen que presentar la documentación. Entonces le va a decir, tiene que tener encabezado, pie de página, numeración y en qué formato. Entonces le van a decir números romanos. ¿Vieron los libros? A veces abrimos un libro y abajo está numerado en forma de números romanos. Números arábigos o alfabéticamente. Yo agarro un trabajo, normalmente las letras se utilizan al final cuando se ponen los anexos, fotografías, imágenes. Los números romanos generalmente se utilizan cuando uno tiene la bibliografía. ¿Por qué? Porque como no son muchas hojas, es mucho más fácil de uno interpretar. 1, 2 palitos, 3, 4, el 5, el 10, lo sabemos interpretar. Ahora, no vamos a andar escribiendo el número 378 en romano, que lo podríamos hacer, pero es mucho más simple en arábigo. Entonces, números arábigos. Y en un sistema que se llama decimal. O sea que números arábigos con base 10 o sistema decimal. Esto lo dejamos acá, después más adelante lo retomamos. Lo van a ver qué importante es, porque en realidad mi concepto lo tengo que traspolar a la tecnología para poder interpretarla. No inventamos cosas, sino nos ayornamos a lo nuevo. Todos los descubrimientos se hacen por necesidad. En realidad no se descubren, se inventan. Entonces cuando inventaron la tele fue por algo. Inventaron el telégrafo por algo, inventaron las computadoras fue por algo.
Si no, no haríamos nada, nos quedaríamos quietos. Si todos los hombres fuéramos sanos completamente a lo largo de nuestra vida, los médicos, ¿qué pasaría? No tendrían sentido. Si todas las personas nunca qué sé yo, se golpearían, se cortarían, etcétera, y no estarían los médicos, tampoco estarían las enfermeras. ¿Por qué? Y porque la gente es sana completamente. Como la gente se cae, la gente se lastima, el médico lo atiende y lo asiste el enfermero, entonces se necesita eso. Y así lo hicimos hasta con la rueda. Si nosotros hubiéramos vivido en pequeñas comunidades y no necesitáramos cosas grandes, traslado, etcétera, ¿qué haríamos? Como cuando, a ver, ustedes viven en su casa, el almacén está a una cuadra. ¿Compran una carreta? ¿Compran un contenedor grande? No, van con un bolso, con una bolsa y van y hacen las compras. Ahora, ¿cuándo hubo necesidad de inventar eso que después ustedes llaman ruedas? Cuando el hombre tuvo que cargar cada vez más peso, usar más cantidad de hombres y alguien de golpe dijo, no, es mucho trabajo, entonces se descubre, en realidad no se descubre, se inventa la rueda. ¿Mm? Pero siempre es por necesidad. Entonces Profe, tenemos... perdón que lo interrumpa, pero Sí. hay unas chicas Ah, que listo, quieren listo. entrar Perfecto. a la Ahí clase, está. que me avisaron que le diga. No, no, ya está. Es Florencia y Solange. Ahí están entrando. Bueno, entonces ya tenemos esto. Paso siguiente, dijimos, a lo largo del tiempo, con ese abaco alcanzaba para sumar. Lo puedo hacer a mano. Agarro un papel y voy poniendo valores. 10 más 13, perfecto. Pero el problema es que en algún momento la sociedad, ¿qué hizo? Cambió. La sociedad se agrandó por la población, etc. Acuérdense en que antes del descubrimiento de América, indirectamente, ¿qué sucedía? Los pueblos aumentaban y disminuían su demografía. ¿Por qué? Por las guerras. Y después de cada guerra había que esperar que alguno de ustedes me lo dijo, ¿qué había que esperar después de una guerra? De una batalla. Que se recuperen Muy los bien. soldados o que nazcan nuevos. Claro, recuperarse no, porque en términos generales, ahí está, miren, si hubieran estado los médicos, los enfermeros, no hubiera habido tantos muertos. La gente moría en el momento de la batalla, y si no moría después de la batalla por las heridas sufridas. Piensen esto, 1300, 1400, la época romana, etcétera, las personas en un campo de batalla, saben que era muchas veces un campo, por eso se llamaba campo de batalla, porque era en el campo, tierra, infecciones, gangrenas, etcétera, y la gente moría. Después estaba lo otro. Un hombre generalmente sí, era mutilado porque no tenía manos, pies, etcétera, ya no servía. Y si no servía era una carga. Entonces muchas veces terminaban muriendo, no por abandono, sino porque se infectaban y no había forma de curar. Porque ¿con qué se vendaba una herida? Justamente con un trapo, pero que no estaba desinfectado. Miren, también tuvimos que llegar a ese punto. La gente la cuidaba, ¿no? Pero igual moría. ¿Y por qué moría? Y justamente por infecciones. Tuvimos que esperar hasta la década del 40 para que aparezca el antibiótico y a partir de ahí la cosa cambió. La Primera Guerra Mundial mismo, muchos muertos, pero gran parte eran después de la batalla, no eran la batalla en sí. Quedaban muy mal, heridos, etcétera, y morían por desinfección. Y después un día, en la Segunda Guerra Mundial, no fueron tantos los muertos después de las batallas. ¿Por qué? Porque apareció el antibiótico y con eso cambió la historia. Seguimos avanzando. Entonces dijimos que en algún momento las batallas cesaron. ¿Y por qué cesaron las batallas? A ver, esto es más una cuestión sociológica y filosófica. ¿Por qué cesaron las batallas? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué idea se les da? Por ahí porque en realidad la idea de las batallas eran las conquistas y de repente estaba estipulado que tal territorio era de tal pueblo, ¿o no? Sí, está bien. Generalmente uno lo que hace es pelea con el otro porque quiere poseer algo del otro, lo quiere conquistar. Los romanos necesitaban ¿qué cosa? Alimentos. Los romanos necesitaban elementos, cualquier tipo, desde pieles, etc. Entonces se invadían. Y de paso también por imperar, por tener más poder. ¿Qué sucedía? En algún momento eso cambió. ¿Por qué? Primero,
Porque ustedes, ¿por qué atacaban a otro pueblo? Primero, porque no tenían bienes para poder obtener eso. Fíjense un ejemplo muy común que sería, ¿no? Es absurdo, pero miren cómo es. Yo quiero ese pan, ese alimento, esa plantación. Si tengo dinero, ¿qué hago? Voy y lo compro. Ahora, ¿qué pasa si no tengo suficiente dinero? Voy y lo tomo. ¿El dueño qué hace? Se rebela y me ataca. Y ahí viene la batalla. Alguien de golpe dice, sí, pero los franceses tenían dinero y podían haber comprado tal lugar. Pero muchas veces también se hacía por venganza a actos anteriores, de siglos pasados muchas veces. Pero en un momento dado se descubrió América. Y con el descubrimiento de América, ¿qué sucede? Comienza a haber... Que es la negociación y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces ya no había necesidad de pelearse. ¿Por qué? Porque intercambiaban el oro, la plata, el azúcar, etcétera. Fíjense las plantaciones de azúcar en lo que hoy en día llamamos Cuba o estas islas del Caribe, y eso es dinero. Lo que va a ser hoy en día Estados Unidos, Canadá, también dinero. Entonces, al no haber batallas, no hay muertos, y si no hay muertos, lo que yo siempre digo, el hombre, ¿qué hace comúnmente? A ver, llega a su casa. ¿Y qué hace cuando llega a su casa? Hoy. Y no sé, se prepara algo para comer, se pone a ver la tele. Ahí está. O sea que hoy en día, ¿qué haría el hombre? Va, se sienta, se tira en el sillón, en la cama, o a la mesa, en la silla, ¿no? Prende la tele. Si hay fútbol, la mujer tranquila. Por 1 hora y media, 2 horas, no va a molestar. Ahora, imaginen que se corta la luz. ¿Qué hace el hombre? Nada, depende del hombre en cuestión también. Muy bien, pero se aburre, ¿no? Y cuando el hombre se aburre, busca otro entretenimiento. Y comúnmente, ¿cuál va a ser el entretenimiento? Supuestamente hacer algo en casa. No, tener hijos. No, no siempre, disculpe, pero... No, pero a ver, básico. Pensémoslo así en forma muy simple. Quiero llegar al punto de por qué crece la población. ¿Por qué crece la población en Europa? Porque al no haber guerras, comienzan a tener hijos. A veces hasta por propia necesidad, con lo que el hombre... Claro, porque antes no estaban en sus casas. Exactamente. Como no estaban en sus casas, iban a la batalla o estaban en el campo. Cuando deja de haber guerra, se quedan en el campo. Pero a veces no alcanzaba con qué, con la mano del hombre para obtener los bienes. Entonces tenía hijos. Y él reemplazaba ese tiempo que no estaba en guerra en tener hijos para que lo ayuden en el campo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 4 manos o 4 brazos hacen más que 2 y 6 harían más. Entonces las familias, y de paso también estaba lo otro, el control de la natalidad. Fíjense, 500 años atrás, el hombre no estaba preocupándose de si con 3 hijos no era lo mismo que con 4, con 7 o 8, no, tenía hijos y punto. Y la mujer quedaba embarazada y bueno, entraba un hijo más y tenía un hijo más. Entonces, ¿qué hay que hacer? La sociedad, el Estado, tiene que alimentar a esa gente. Porque si la gente no tiene comida, en el campo es una cosa, pero en la ciudad es el Estado el que tiene que proveer ese alimento. Está bien, la gente trabaja para obtenerlo, pero el Estado en sí tiene que obtener ese alimento. Entonces, ¿qué hace? Hace falta más comida y hace falta más vestimenta. Yo les había contado qué pasaba en la época del siglo XIV, XV, etc. El común de la gente se compraba la ropa y no se la cambiaba más. Entonces, ¿qué sucedía? Al no cambiarse más la ropa, teníamos un problema. ¿Cuál es el problema? La peste. Virus, Que se ensucia, bacterias, virus, La bacterias, suciedad, olores. claro. O sea que Gérmenes. Claro. esto que nosotros llamamos la Edad Oscura, el medioevo, en realidad se dio por varios motivos. Por un lado, el hombre que se encierra, filosóficamente se dice, el hombre se separa de Dios, de la luz, y se encierra en las ciudades. Ácaros, mala alimentación, peste. ¿Y por qué la peste? Porque la ropa está sucia, la gente se rasca y entonces se lastima, se infecta, ¡pum! En el siglo después de la llegada de Colón a América, la cosa cambia, es al revés.
la gente tiene más bienes, pero sigue sin la limpieza. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos países tuvieron que adoptar el concepto de bañarse. ¿Sí? Algo que a uno le parece hoy común, siglos atrás no era tan así. Yo generalmente relato como les digo, vayamos a Francia, vayamos a algún palacio, Versalles, y entonces hacemos el recorrido. No existe el baño. ¿Y por qué no existe el baño? Y porque no era la costumbre. Entonces uno encuentra el gran salón, la gran araña, el candelebro, donde se hacían las fiestas. Si yo cerrara los ojos o leyera una novela, un libro, me contarían de que en esas fiestas fastuosas, esa araña, donde están las velas en el techo, tenían 100, 200 velas. ¿Pero de qué estaban hechas? De sebo, pero no con glicerina, inoloras, sino que estaba hecho de sebo de cerdo, porque era más común. No había tanto ganado vacuno. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa si eso está prendido 5 o 6 horas? El ambiente, ¿qué sucede? Se comienza a cargar. Por el otro lado, ¿por qué los franceses inventan el perfume? Para tapar el olor, Exactamente, para también. tapar el olor. No lo Como las hacen para pelucas que estar se ponían. mejor, sino para tapar algo que ya existía. Entonces, las mujeres se llenaban, los hombres mismos, las mujeres, ¿por qué se maquillaban? Porque la mayoría, como se les infectaba, porque tenían las uñas sucias, tapaban con eso con el maquillaje. Entonces los hombres se ponían... Creo que hay compañeros esperando que, sí. que lo acepten. Ahí está, Sí. ahí está. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? También se ponían pelucas para Las los piojos. pelucas, porque también, exactamente, miren todo lo que estamos descubriendo. No usan por quedar mejor, sino por tapar algo. Hay una necesidad, tapar los piojos, tapar las enfermedades de la piel, tapar el mal olor, pero resulta que la sociedad sigue. Imagínense que eso era empezar en el hombre común, en el burgués, ¿cómo era? Y ustedes entraban en una casa y era un olor terrible. Las mujeres francesas no tienen costumbre de depilarse las axilas. ¿Y por qué? Y porque les quedó como costumbre. No sienten feo el olor. Y uno dice, hoy en día, pero bueno, hay culturas, y si ustedes van a Medio Oriente, también las mujeres musulmanas, no sé, por otras cosas también, ¿no? Porque religiosamente, como no se muestran en sí, bueno, que tengan pelos, ¿quién lo sabe? Nadie lo ve. Entonces, resulta de que al rey se le dice, Su Majestad, usted tiene que crear un acto en el cual toda la sociedad lo realiza. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer más que el rey. ¿Qué significaba? Que nadie podía hacer más que lo que hace el rey. O sea que si el rey no se baña, nadie se baña. Entonces, ¿qué pasa? Pero si el rey se baña, todos se tienen que bañar. Entonces, el rey un día pusieron lo que ustedes llaman hoy una tina, una ceremonia donde tenían que estar las personas más importantes del reino observando la escena. Y entonces uno dice, pero ¿cómo alguien verlo a otra persona bañar? Y era costumbre, al revés, cuando se casaban los reyes, el acto después del casamiento tenía que ser visto por la realeza. ¿Para qué? Para verificar si estaba consumido Exactamente, el hecho. consumado. Garantizar, Consumado el hecho, ¿cierto? exactamente. Entonces, como generalmente los casamientos no eran entre la familia García, la familia tal, sino que entre la princesa de tal reino, el príncipe de tal reino, entonces había que garantizar que eso estaba. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El rey se baña. Todo el pueblo se va a bañar. Pero ¿qué sucedió? Perdón, profe, hay una compañera Sí. que si se le puede aceptar. A ver. Ahí está. Entonces, todo el pueblo se baña, pero como la ropa hacía años que la tenían puesta, meses que la tenían puesta, ¿qué sucede cuando yo me saco esa remera que me quedó de la secundaria hace 5 años y es mi remera? En algún momento, por más que la cuide, cuando yo me lo saco, ¿qué va a hacer? Se va a estirar la tela y se va a romper. Claro, todo el mundo se quedó sin ropa. Entonces, la gente, ¿qué tuvo que hacer? Comprar ropa Comprar nueva. nueva ropa o Muy tela bien. para hacerla. Pero lo más importante no fue el acto en el baño en sí, sino que encontraron que
fue disminuyendo la peste. Entonces alguien Las fue y le dijo- enfermedades. exactamente, las enfermedades. Miren qué importante, ¿no? Y miren qué ligado que está la informática, ahora van a ver. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen al rey, se tiene que bañar 2 veces. Al contrario, si algún súbdito tenía la costumbre en el campo, vieron que hace mucho calor y uno va, agarra un tacho y se refresca, alguien lo veía que eso significaba que si estaba bañando era ejecutado, porque estaba insultando al rey. Entonces, algunas acciones, algunas personas se bañaban, pero se tenían que hacerlo ocultos de los demás. ¿Por qué? Porque estaba mal visto. ¿Pero por qué? Porque alguno, por calor o por trabajo, se tiró agua, disminuyó ese olor fétido y le agradó, pero no lo podía demostrar a los demás. Y entonces la costumbre del baño se fue haciendo más rutinaria. Cada 6 meses, primero una vez al año, cada 6 meses, y después con los siglos ya lo que hoy conocemos. Los inodoros tampoco existían. Generalmente afuera de las casas había lo que ustedes llaman excusado. Entonces, ¿qué sucedía? En ese excusado, ahora en unos minutitos va a cerrarse esto, lo que sucedía era que todo el mundo tenía que ir. Entonces era un pozo en la tierra y todo el mundo se sentaba. Hay que esperar cruzar el Canal de la Mancha, o sea, en Inglaterra, y ahí es donde se va a inventar lo que ustedes llaman el inodoro. ¿Y saben por qué se inventa? Por necesidad. ¿Y cuál era la necesidad del inodoro? Y hacer las necesidades. No, no tener que No, que sea limpiarlo. único. No. Claro, no tener que Ay, compartirlo. Claro, no quiero ¿Se compartirlo. acuerdan la frase que yo les conté, aqua va? Sí. ¿Qué pasaba? Sí, que tiraban las Tiraban cosas todo por la ventana. Exactamente. Entonces, algún mayordomo inglés se cansó de tirar las necesidades de su amo, Claro, y que de le su caiga a la señor, gente encima también. y entonces, ¿qué hizo? Creó el inodoro. En su primera etapa, el inodoro no tenía lo que ustedes hoy conocen, es el sifón. No, no era una letrina. No, no, la letrina era lo que estaba fuera del castillo de las casas, que es el pozo y uno se sienta. Eso es lo que se llama letrina. En cambio, el inodoro original era un asiento, pero que a través de cañerías se iba al pozo. Entonces ustedes no tenían que agarrar el balde y llevarlo hasta el pozo, sino que la cañería lo empujaba. Pero ¿cuál es el problema? Que desde el pozo hasta el inodoro se hacía un sifón, perdón, se hacía una chimenea. Entonces todos los gases que estaban en el pozo ciego salían por el inodoro. Entonces normalmente, ¿qué se hacía? Se tapaba para que no saliera tanto olor. Alguien de golpe dijo, no, pero esto es horrible, porque las casas uno entraba y había olor. Imaginen, si eso es la chimenea, entonces alguien de golpe, pero para esto hay que buscar un científico que busque la manera, una necesidad, que no tenga olor a inodoro. Y entonces encontraron el modelo de sifón. ¿Saben cuál es el modelo de sifón? ¿Lo conocen? No. Bueno, el modelo de sifón sería algo así. Es como si fuera, a ver, vamos a ver si esto me permite, perdón. Vamos a usar algo así, mano alzada, a ver si me permite hacer esto. Miren, vamos a hacer esto, a ver, ahí está. Y vamos a hacer otro más. Entonces voy a usar otro más para representar el caño, ¿no? Entonces es algo así, miren. Esto de acá, esto es donde está, de alguna manera, acá está el agua. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tiran el agua y el agua va a venir para acá. Entonces, si el agua después cae, todo esto se queda con agua. Entonces, ¿qué hace? Impide el agua que queda siempre abajo. ¿Vieron el inodoro? Cuando ustedes entren en su casa y vean el inodoro, siempre hay agua. ¿Y por qué siempre hay agua? Porque el agua impide que haya el reflujo, que vuelva hacia arriba el gas. Las emanaciones que uno hizo, desde la cloaca, etc. A veces uno, vieron que a veces viene mamá y dice, no alcanza con tirar la cadena, sino que tira un balde. Y mamá a veces comete un error. ¿Cuál es? Le da tanta presión que esto se queda sin agua. Y entonces ese día lo más común es que van a encontrar que en el baño aparece un poco de olor. Y usted dice, ¿se tapó la cloaca? No, no es que se tapó.
como no quedó agua, entonces siempre tienen que volver a tirar un poquito de agua para que haga de tapón. El agua hace eso. Y eso es lo que se llama sifón. ¿Está bien? Esta curva que tienen los señores es justamente para que el agua que quede acá, en esta parte, impida que los gases entren en el ambiente. Bueno, pero estamos en la historia. Comienza el comercio, mucho dinero. Ya no alcanza con qué, con agarrar un papelito y anotar las compras. Entonces Pascal crea la pascalina. Una maquinita muy simple que ¿saben qué hacía? Trabajaba con unos discos con dientes. Entonces, imaginen que cada disco, ¿saben qué hace? Mueve un dígito. Entonces, yo tengo un disco que tiene dientes. Cada vez que lo hago mover, va moviendo un dígito. Cuando termina de hacer todo el giro, o sea que es 0, 1, 2, 3, 4 y llega al 9, en el 9 tiene una pequeña pestaña. Y esa pestaña, ¿saben qué hace? Mueve el disco que está al lado. Uno dice, ¿ustedes conocen ese accionar? A ver, ¿alguien que me lo pueda decir? A ver. ¿Dónde usan ese concepto? ¿Alguien? Los cronómetros. No, miren, en la suma que hacen todos los días, en realidad Pascal observó cómo es el acto de sumar. Entonces él en un momento dado encontró esto, miren. Ahora yo lo voy a hacer esto, muy grande. Miren, a ver. Viene un reino y dice, compra 12.567, qué sé yo, bolsas de harina. Ahora lo vamos esto a aumentar. Perdón. Entonces esto lo voy a aumentar grande. Y ahora viene nuevamente otra persona, o sea, mejor dicho, el mismo reino compró 12.567 bolsas de harina y de golpe dice, y compra aparte otro valor. Entonces vamos a hacer de cuenta que compra, lo voy a hacer así para que quede bien prolijito. Listo. ¿Cómo se hace la operación de sumar? De derecha a izquierda. Bueno, la que voy a sumar el 9 con el 7. Entonces, ¿qué hacía la máquina de Pascal? El 9 estaba en el diente, o sea, el disco de abajo estaba en el número 9. Entonces, ¿qué hacía? Como estaba en el 9, si yo ahora comienzo a sumarle lo que está arriba, ¿qué va a hacer? 9 más 1, ¿qué da? 10. 10. 10. Si da 10, yo muevo el disco de al lado, que es lo que nosotros llamamos transporte, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es el transporte? Sí, el transporte, ¿a qué se refiere? ¿Al transporte manual para hacer los No, gráficos? en lo que se llama suma, el transporte es trasladar el excedente de una suma al de algo. Nosotros ¿Qué comúnmente... pasa de negativo a positivo, eso? No, hacemos esto. A ver, 9 y 7, ¿cuánto da? 16. Muy bien, pero nosotros no ponemos 16. ¿Qué ponemos? Claro, pones el 6 y el Y el 10. uno arriba. Ahí está. O sea que Pascal observó esto. ¿Qué dijo? Yo voy a tener discos en el cual este disco estaba en 9. Ustedes lo ponen en 9. Cuando hace la operación de sumar, el disco lo que va a hacer es esto. Va a comenzar a moverse tantas posiciones como tiene el de arriba. Entonces dice 9. Como llegó al 10, acá arriba le va a poner 1. Porque ya se movió. Hizo el transporte. Entonces, ¿qué pasa? Sigue moviendo acá esto y este de acá llega al 6. Ahora tiene que sumar. Cuando tenga que sumar, ¿qué va a hacer la máquina de Pascal? Va a tomar este valor. Este valor, ¿cuánto da? 4. Ahora, tiene que seguir girando. ¿Cuántos dientes tiene este? 6. Entonces, ¿el qué va a hacer? Mueve el 4 y 6 veces más, le da 10. Como le da 10, acá va a poner un 1. Y este de acá también lo va a sumar. Entonces, ¿acá cuánto le da? 11. Muy bien. Y eso es lo que hizo Pascal. Un juego mecánico, donde él tenía dos discos que representaban el valor de arriba y el valor de abajo, y una serie de dientes
en el cual cada uno de los discos tenía 10 dientes y el último diente hacía mover el de al lado. O sea que él iba haciendo el transporte. Claro, uno cuando hace el transporte no lo hace sumando un 2 o un 3 o un 4. Siempre lo hace acarreando o subiendo al otro número decimal. Entonces eso funcionaba lo más bien, porque uno no es que suma de a 3 o 4. No sumo completamente 67 más 49, sino que la forma natural, que era sumar dígito a dígito, si hay un excedente, hacer el transporte y después pasar. Claro, esto lo hacíamos cuando éramos chiquitos. Después cuando ya llegamos a tercero o cuarto grado, esto ya lo teníamos incorporado en nuestra abstracción y directamente sumamos. Entonces, ¿qué decimos? 9 y 7, 16, ¡pum! Me guardo en mi memoria un 1, así funcionan también las computadoras de ahora. Me guardo en la memoria un 1 y sumo 6 y 4. 6 y 4, 10. ¿Tengo algo en la memoria? Sí, un 1, ¡pum! Me da 11. ¿Y ahora qué pasa? Como es 11, guardo en la memoria otra vez un 1 y vuelvo a sumar así y sucesivamente. Regio. Fue muy famoso la máquina de Pascal. Los gobiernos estaban contentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir, ¿esto cuánto se usó? Y hasta hace unos cuantos años esto se seguía usando. Lo que pasa es que mejoraron, pero durante 100, 200... ¿Hola? Escucho todo un ruido. Porque alguien está Sí. moviendo algo, entonces alguien tiene un micrófono abierto, traten de cerrarlo. Entonces miren cómo es. Ahí está. Bueno, entonces, esta máquina se usa durante varios siglos. Este es el primer hito. Por el otro lado, el hombre no solamente crea, Pascal no crea esa máquina porque también tenía ganas, sino porque tenía los medios. O sea que si el hombre no hubiera aprendido a manipular los metales, y la idea de Pascal hubiera sido una teoría. Hay veces que la gente inventa algo, pero no lo puede llevar a cabo porque no tiene los materiales. Entonces, ¿qué hace? Espera. Pero como en ese momento, si ustedes observan y van a los libros, en ese siglo se inventaron muchas cosas mecánicas, pero ¿saben por qué? Porque el hombre, al poder manipular metales mucho más precisos, cobre, bronce, etcétera, puede sincronizar mejor los movimientos. El ejemplo, Pascal, el reloj, algo muy simple que uno dice, ¿cómo el reloj se demoró tantos milenios en crearse? Y se demoró porque no se podía manipular los metales. Entonces uno, ¿qué hacía? Creaba el reloj, tenía la idea, pero con el hierro, ¿saben qué hubiera sido? Es como esos relojes antiguos en el cual adelantaba la hora o retrasaba. ¿O vieron cuando tengo el reloj a pilas? Cuando se va acabando la pila, ¿qué le sucede al reloj? Comienza a atrasar. Y funciona igual, tiene el mismo mecanismo, pero ¿por qué atrasa? Porque no tiene tanta fuerza para hacer el tic. Y entonces, ¿qué va haciendo? Comenzando a restar en el tiempo. Si yo le pusiera más energía de lo común, ¿qué haría el reloj? Se adelantaría. Lo que pasa es que en el medio el circuito tiene un filtro como para que no se pase en el excedente, pero sí no lo hace cuando le falta. Bueno, próximo paso, seguimos avanzando. Mucha comida, mucha ropa, hace falta que crear mucha ropa. Y entonces uno dice, ¿qué veo en la historia? Que allá por el siglo XVII, XVIII, y piensen mismo también lo otro, la revolución industrial no se da por cualquier motivo. La revolución francesa, que está ahí cerca, tampoco se da por cualquier motivo. O sea que hay una necesidad del pueblo. Comida, mejor vivir. La gente se revela. Por eso se llama revolución, revelación. Y en esa revolución, o en esas revelaciones, la gente comienza a exigir más. Entonces, ¿cómo hago para calmar a la urbe, a la gente? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos más máquinas, pero no dan abasto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar que no sean tantos hombres los que trabajen, porque el hombre tiene un ritmo. Y ese ritmo no lo puedo pasar. El ejemplo, ¿cuál sería? Ver cómo corre una persona o cómo corre un animal. Si ustedes van a una pista de atletismo y el hombre corre, pero tiene una velocidad determinada. No, yo necesito mayor velocidad. Me voy, veo un caballo, lo hago correr y tiene una velocidad y de eso no puedo pasar. Entonces voy a buscar algo físico. Y eso físico lo encuentro en el agua.
Uno dice, ¿cómo en el agua? Es imposible. Y sí, en el agua. Yo les dije la historia, ¿no? Uno pone una olla, ya se está por cortar igual. Una olla, calienta y la tapa. Imaginen que ustedes aumentan el fuego, comienza a hervir muy rápido. E imaginen que esa tapa es muy pesada. Entonces, ¿qué comienza a haber adentro de la olla? ¿Un aumento de qué? De la De presión. presión. Muy bien. Y cuando llega un momento que no puede resistir la presión, ¿qué le va a pasar?